Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 21 de abril del año 2021 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Todo esto con el afán de recargar nuestras baterías espirituales, no desconectarnos del Señor y seguir adelante con la vida cristiana y el desafío que tenemos de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos donde quiera que estén. Si están participando justamente en esta hora de la tarde, 7 de la tarde y unos minutos, pues bienvenidos. Si verán esto más adelante, en unos minutos más tarde, también cada uno es bienvenido donde quiera que esté. Así que estamos ya a 21 días del mes de abril. Pensábamos que recién estábamos comenzando, pero ya pasamos las 3/4 partes de este mes, perdón. Y como les hemos anunciado durante ya muchos encuentros, tenemos ya una manera digital de depositar ofrendas en nuestra iglesia y seguimos promoviendo esto porque hay una generación joven que debe saber esto porque ellos usan esto de una manera mucho más rápida y eficaz que los que ya pasamos los 28 años. Así es que ahí está la invitación para que se unan a esta tecnología que nos da este momento para entregar las ofrendas a nuestra iglesia. Y también queremos compartirles esta tarde que la Universidad de El Paso, UTEP, ¿cómo se dice? La Universidad de Texas aquí en El Paso, Universidad de Texas en El Paso, eso es, está vacunando y este fin de semana es el último 2 días para vacunación, por supuesto gratis. Esto va a ser los días 23 de abril y 24 de abril, viernes y sábado, en la clínica de la universidad. Y lo más importante es que la vacunación está abierta a todo público, así que todo aquel que no ha obtenido una cita, todo aquel que no ha podido inscribirse, todo aquel que tiene la oportunidad de vacunarse, ahora es esta oportunidad allí en la Universidad de El Paso, aquí en la ciudad. Así que regístrese ahora, vaya a la dirección que está allí en la pantalla, utep.edu/vaccine registration. Y ahí va a siga las instrucciones y va a tener su inscripción para el viernes o para el sábado. Yo verifiqué esto a las 4 de la tarde y todavía habían muchos lugares, así que si alguien tiene la oportunidad, aquí vacúnese en la universidad de nuestra ciudad. Así que eso es algo maravilloso porque se han extendido los puntos de vacunación de una manera extraordinaria en nuestra ciudad y este es otro punto importante. Muy bien, dicho eso, vamos al momento de oración, que es el momento clave que también practicamos cada día miércoles y es el de orar al Señor. Hay necesidades siempre, así que mencionaremos las necesidades esta tarde y después iremos al momento de oración. Seguimos orando por nuestra hermana Graciela Salazar, por nuestra hermana Carmen Medellín, seguimos orando por don Carlos Monroy, seguimos pidiendo que el Señor bendiga la salud de nuestra hermana Eva Piedra, seguimos orando por nuestro buen amigo Alexis Rosas allá en Santiago de Chile, seguimos orando también por Steven Saucedo. Allí hay un pequeño error, no es Steven y Saucedo, sino que Saucedo es el apellido de Steven. Él contrajo el coronavirus la semana pasada y está en su cuarentena, esperando que los días pasen para que pueda tener otra vez la verificación de que ya no tiene el COVID y pueda regresar a su trabajo. Lo mismo ocurrió con su hermano Rudy Saucedo. Él también se contagió, así que también está en su periodo de cuarentena para poder recuperar su salud. Así que son motivos los cuales estamos orando en esta tarde. Y como les informamos el domingo pasado, el Señor se llevó a su presencia a nuestra buena amiga Jimena Toro allá en Santiago de Chile y por lo tanto ahora estamos orando por su familia, sus hijos, su esposo y el resto de la familia para que el Señor consuele el corazón de cada uno de ellos, de cada uno de la familia, que los tenga en el hueco de su mano y que les provea este sostén espiritual que todos necesitamos cada día de nuestra vida. Así que vamos a orar, acompáñeme a orar. Y si usted tiene una necesidad, pues
Preséntela al Señor también en este momento y confíe en que Dios también va no solo a escuchar, sino que va a otorgar los anhelos de su corazón. Así que acompáñeme en este momento en que oramos a nuestro Dios y damos gracias por sus generosas bendiciones. Padre nuestro, te damos gracias esta tarde porque una vez más a mitad de semana tomamos la decisión de detenernos un rato. Y Señor, de tomar una hora y unos minutos para estudiar tu palabra, para estar en comunión contigo y para decirte lo maravilloso y lo importante que eres para cada una de nuestras vidas. Señor, te queremos dar gracias en primer lugar porque la hermana Andrea ayer tuvo una cita médica muy importante y muchos asuntos de su salud fueron aclarados y fueron puestos en tratamiento. Ahora unos tratamientos muchísimo más específicos en cuanto a su necesidad de salud. Así que Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos tantas gracias por lo que has hecho en la vida de Andrea. También gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de la hermana Graciela, de la hermana Carmen, del hermano Carlos, recuperándoles en su salud a cada una de ellos. Y Señor, seguimos rogando por la salud de nuestra hermana Piedra, para que ella pueda recuperar su fortaleza, especialmente en ese riñón. También te damos gracias por don Alexis allá en Santiago. Anhelamos, Señor, que él esté mejor y que finalmente se complete ese tratamiento, esa recuperación y él recupere totalmente su salud. Lo mismo pedimos, Señor, para la familia Toro en esta tarde, la familia Toro y a toda la familia de nuestra hermana Jimena, para que también cada uno de ellos reciba el consuelo que necesitan en este tiempo. Y Señor, agregamos a nuestra lista a Rudy Saucedo y a Steven Saucedo, que contrajeron ellos el corona-19, el virus del corona-19, el COVID-19, perdón, y por ello, Padre, los ponemos en tus manos para que pronto puedan tener recuperada su salud y puedan cada uno de ellos regresar a sus respectivos trabajos. Sabemos que lo harás, Señor, y te damos gracias anticipadas por eso en la vida de cada uno de estos muchachos. Y Señor, ahora en que nos aprontamos al estudio de tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida, de tal manera que podamos entender lo que tú quieres decirnos a cada uno en esta tarde. Y Señor, te ruego también que tomes la oración de cada uno de mis hermanos que está orando en este momento y pidiéndote algo especial para sus familias, sus vidas, sus corazones, que también, Señor, les otorgues en la petición que ellos han puesto delante de ti en esta tarde. Padre, todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Y también lo olvidé porque no está anotado, pero les contamos, la hermana Gladys Musiet fue operada de una catarata el día lunes a eso de las 1:30, 2 de la tarde. Fue una intervención sumamente exitosa porque ya el martes había recuperado buena parte de su visión y con la sorpresa para ella de que los colores fueron renovados. Bueno, lo cierto es que no fueron renovados los colores, sino que su vidrio ahí, su cristal que en el ojo nos permite ver todo eso, ya estaba todo manchado y sucio de tantas millas de vida, así que pero ahora quedó con un ojito totalmente restaurado. Así que en unas cuantas 3 o 4 semanas más, el cirujano va a ir por el segundo ojo. Ahí la hermana Gladys va a quedar viendo 20/20. Así es que le damos gracias a Dios por su cuidado para con ella y también por la recuperación extraordinaria que ha tenido, de lo rápido de recuperarse. Así es que alabamos al Señor también por ello y les comentamos también que esta tarde, muy temprano en la mañana, se vacunaron la hermana María y su esposo Elidio Camacho. Nuestra hermana María fue afectada poquito con molestia, dolor en su brazo y un poquito de fiebre. Así que le dimos todos los consejos que dan los expertos en este asunto de las pandemias y
la hermana está en su casita descansando y recuperando fuerzas. Así que lo bueno fue que ayer por la tarde les pudimos hacer una cita a los dos juntos allí en el centro cívico de nuestra ciudad. Así que ya una pareja más de la iglesia está vacunada por lo menos con su primera dosis. Muy bien, dicho lo cual, vamos ahora sí al estudio bíblico de esta tarde con un tema que tiene la intención de continuar con esta serie de la cual les hablé el domingo pasado. El tema para hoy: ¿deben los cristianos obedecer las leyes? ¿Deben los cristianos obedecer las leyes? Y fíjense que para ilustrar este título, pues estuve un buen rato buscando una ilustración apropiada y vemos a estos tres adultos, un joven, una señora ya madura y un señor ya veterano, ya no le quedan pelitos al pobre, leyendo todos el periódico y encontrándose con la noticia de que hay que quedarse en casa. Ellos tres ya habían salido a disfrutar del día y estaban sentaditos ahí en una banca en el parque, pero al darse cuenta que deben volver a sus casas, hay unas caras de sorpresa. Por eso la pregunta: ¿deben los cristianos obedecer las leyes, obedecer las instrucciones del gobierno, obedecer cualquier orden, instrucción, recomendación que se nos dé, especialmente en este tiempo en que todavía estamos en medio de esta pandemia? Bueno, es el tema para tratar en esta tarde y veremos lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Bueno, para empezar, quiero decirles que hoy vamos a tocar el cuarto tema de esta serie que llamaremos el regreso al camino. ¿Se acuerdan que el domingo pasado pedí colaboraciones para ponerle nombre? Bueno, a mediados de esta tarde una persona de la iglesia me sugirió este nombre para la serie. Yo, en vista de que no había llegado nada, ya había puesto un nombre, pero resulta que en honor a la preocupación de este hermano, es un varón, dije yo, hay que ponerle, y además que está simpático, el regreso al camino. Y al camino en este caso pues es nuestra iglesia, es la iglesia, el camino. Así que, o debería ser, no sé si debería ser el regreso a el camino, tal vez sería mejor. Pero por lo pronto ahí está. Y vamos a ver el cuarto tema que hemos visto, que vamos a ver en esta tarde, porque ya hemos visto tres. Comenzamos el domingo 11 hablándoles de cosas que debemos dejar de dar por sentado después de la pandemia. Porque resulta que la iglesia, la presencia de Dios, el contacto físico, la familia extendida, los amigos, la salud, etcétera, son percepciones y temas que han sido modificados de una manera muy drástica con este asunto de la pandemia. Bueno, con este afán de prepararnos para el regreso a el camino, tenemos ese primer tema. El siguiente miércoles les hablé de por qué debe estar en nuestros planes el volver al templo de la iglesia cuando regresemos. Es decir, ya nos dimos cuenta que el YouTube, el Facebook han sido herramientas maravillosas para mantenernos en contacto y para alabar al Señor y para tener comunión. Pero descubrimos que ninguna parte de la Biblia dice que esta es la manera en que Dios se agrada completamente de que lo adoremos. Así que si Él ha permitido todo esto, pues gloria al Señor. Pero tan pronto tengamos la oportunidad, debemos regresar a el camino, a nuestro templo de cada quien. Y el domingo pasado tocamos el tema de cómo debe ser el compañerismo cuando volvamos al templo. Un tema que recibimos también bastantes buenas reacciones de muchos de ustedes, así que damos gracias al Señor por eso, porque debemos estar preparados también para ese momento en que tengamos compañerismo cuando estemos en el templo del camino. Y hoy vamos a ver si debemos obedecer las leyes y las instrucciones de nuestras autoridades, especialmente en esta época de pandemia. Ya muchos hemos obedecido, pero después de eso han habido eventos claros de distintos niveles de la sociedad donde ha habido una revelación a esas instrucciones, órdenes y leyes. Bueno, en algunos casos también los cristianos se han sumado a esta desobediencia y lo importante aquí es aclarar que si debemos o no obedecer las leyes.
especialmente cuando estas leyes buscan un bienestar y un beneficio no para una persona, sino para toda la comunidad. ¿Todo esto por qué? Bueno, porque hay ciertas variables que están ocurriendo en ciertas partes de nuestras ciudades, estados, países, en fin, donde se han ido mejorando las cosas y en unas poquitas todavía empeorando. Pero hay un gran porcentaje de vacunados en nuestra ciudad y eso es algo que estamos observando cada día. La cantidad de personas de la iglesia que se han vacunado cada día aumenta más y la experiencia de otras iglesias que van indicándonos cómo es la reacción de los miembros cuando se les dice ya podemos regresar. Yo no quiero decirles que es el día de regresar, quiero que juntos vivamos este proceso para que cuando volvamos todos los podamos hacer con mucha confianza y seguros de que nada nos va a pasar ni que vamos a afectar a nadie. Así que por medio de estas tres variables que van progresando es necesario que vayamos preparándonos para ese día en el cual regresemos. Así que vamos a ver si debemos o no obedecer las leyes y las instrucciones de nuestras autoridades. Porque es probable que nuevas leyes e instrucciones o recomendaciones o mandatos en relación a esta pandemia regresen o sean impuestas por los cambios que estamos viviendo. Así que, y como a veces también los seres humanos y aún los cristianos nos damos el derecho de objetar las instrucciones que nos da la autoridad, es necesario que respondamos a esta pregunta. Por eso, en este regreso a el camino, ¿deben los cristianos obedecer las leyes? Bueno, y para dar respuesta a esto, un pasaje clave en las Escrituras que espero sea de gran orientación para usted, para su vecino, para mí y para todos en nuestra comunidad. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Y desde un momento más, estas tres siguientes slides en nuestra pizarra electrónica va a estar mostrando el texto, así que sígame en la lectura de este precioso pasaje. ¿Preparados? Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Ojo con eso. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Un pasaje, 7 versículos importantísimos en relación a nuestra obediencia a nuestras autoridades, figuras de gobierno, aquellos que están encargados de gobernar nuestras naciones, nuestras provincias, nuestros estados y nuestras ciudades. Este pasaje es extensamente claro en cuanto a que debemos obedecer al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros. No hay ninguna duda, no hay ninguna otra condición más que la obediencia a las autoridades, porque Dios se ha encargado de ponerlas allí.
Bueno, alguno de ustedes dirá y objetará, pero pastor, en nuestra ciudad votamos por el alcalde, votamos por el gobernador, votamos por el presidente. Pues gloria a Dios, porque eso quiere decir que el Señor persuade nuestras mentes y nuestros corazones y a través de estos procesos democráticos se escogen a las autoridades. Pero cuando sucede algo donde escogemos a una persona que pareciera no ser la que todos votamos, bueno, seguramente es porque el Señor está permitiendo eso para apretarnos la clavija, mostrarnos otras opciones o decirnos no hemos apreciado lo que Él nos ha mandado con anterioridad. Así que no olvide esto, Dios creó a los gobiernos para establecer el orden, castigar la maldad y promover la justicia en medio de sus naciones. Debemos obedecer al gobierno en todo, pagando impuestos, obedeciendo sus reglamentos, sus leyes, mostrando respeto, obedeciendo las leyes de tránsito que son también de todos nosotros. Si no lo hacemos, en última instancia estamos desconociendo y mostrando una falta de respeto a Dios porque Él es quien ha puesto a ese gobierno sobre nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió Romanos 13, de 1 al 7, él estaba bajo el gobierno romano de Roma. ¿Y saben quién era el encargado de ese gobierno? Nada más y nada menos que el nefasto Nerón. Quizás uno de los más viles, malvados y dañinos gobernadores, emperadores que pusieron los romanos allí en la provincia de Judá. Aún así, aún en medio de esa experiencia de tener a este genocida, a este maloso emperador, Pablo reconoció al gobierno romano que lo gobernaba. Ahora, si el apóstol Pablo, teniendo a esta pieza de arte de emperador, lo hizo y reconoció y dio testimonio de que esta persona venía de parte de Dios, ¿qué podemos hacer usted y yo? Cuando en muchas ocasiones tenemos buenos gobernantes y otras veces no tenemos tan buenos, pues tenemos esta responsabilidad de obedecer. Permítame retroceder un par de lugares ahí con nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 1? Toda persona, usted y yo, cristiano o no cristiano, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridades están colocados allí por Dios. Así que no es un asunto de accidente, es una parte de la voluntad de Dios. Así que Pablo reconoció este gobierno y por lo tanto la respuesta para nosotros debe ser muy clara. Nosotros hemos de obedecer cualquier instrucción que el gobierno nos dé, especialmente en este tiempo que nos preparamos, que tengan que ver con la pandemia, el coronavirus y el COVID-19. Ahora, tenemos una siguiente pregunta, y tal vez la pregunta de sentido común frente a esta primera conclusión es que ¿existe alguna ocasión cuando un cristiano deba desobedecer la ley de manera intencional? ¿Existirá alguna ocasión entonces cuando un creyente, usted, yo, un miembro de la iglesia, deba desobedecer una ley de manera intencional? Bueno, y la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29, donde se lee de esta manera. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Frente a este concilio, donde estaba ahí este sumo sacerdote, estaban siendo enjuiciados estos dos apóstoles especiales. Dice la palabra que este hombre les dijo, los confrontó y les dijo, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables
de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Hechos 5:27 al 29. Cuando los trajeron a Pedro y a sus apóstoles, los presentaron en este concilio, ¿verdad? Este concilio que también en su momento enjuició a Jesucristo, lo declaró culpable y lo condenaron a la crucifixión. Estas mismas autoridades ahora estaban enjuiciando a Pedro y a sus apóstoles. Y cuando los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó y les dijo: ¿no les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué les dijo? Y ahora, dice el apóstol, han llenado toda Jerusalén. El sumo sacerdote dice: han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Así que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Eso fue lo que dijeron. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Perdón el movimiento ahí de la pantalla. De esto vemos claramente que siempre y cuando la ley del lugar no contraiga la ley de Dios, estamos obligados a obedecer. Es decir, hay una condicionalidad a nuestra obediencia absoluta a nuestras autoridades. Y es cuando esa autoridad genera una ley, genera una instrucción, genera un mandato que atenta contra la voluntad y la palabra de Dios. Mientras eso no ocurra, estamos obligados a obedecer a la autoridad humana. Entonces, tan pronto la ley de nuestro lugar, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, contradiga el mandamiento de Dios, tan pronto suceda eso, debemos desobedecer la ley de ese lugar y obedecer la ley de Dios. Sin embargo, aún en ese caso, debemos aceptar la autoridad del gobierno sobre nosotros en el resto de los asuntos que atañen a nuestra sociedad. Esto es demostrado claramente en el hecho de que Pedro y Juan no protestaron por ser azotados. Es decir, ellos, como parte del castigo que recibieron por no haber obedecido, eso no generó ninguna protesta, ninguna queja. Por el contrario, se regocijaron de haber sufrido por obedecer al Señor. Dice la palabra lo siguiente: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Dios. ¿Qué les parece? A los apóstoles, incluyendo a Pedro y a Juan, los agarraron a palos ahí, los azotaron y les ordenaron nuevamente que no le hablaran a nadie más de Jesús. Y ellos, en vez de salir tristes y acongojados por la paliza que recibieron, dice la palabra que salieron de allí con alegría, porque se sentían dignos, se sentían apreciados por haber sufrido en nombre del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué pasó después? Y cada día en el templo y casa por casa, ¿qué siguieron haciendo estos apóstoles? ¿Se callaron? No. Siguieron enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Entonces, ¿qué vemos aquí?
Aquí vemos una desobediencia civil, porque en este caso esta autoridad civil les dijo: no prediquen a Cristo, no hablen de Cristo, no le mencionen a Cristo a nadie. Ellos dijeron: sí, cómo no. Y cuando salieron, hicieron todo lo contrario, siguieron haciendo ese trabajo de enseñar y predicar el mensaje de nuestro Salvador. Ahora, obviamente, en un aspecto general, los cristianos desobedecemos a Dios cuando desobedecemos las leyes de la tierra en que vivimos. Sin embargo, ¿hay leyes que los cristianos pueden o deben ignorar? ¿Según qué fundamento pueden los cristianos descartar algunas leyes de la tierra? Y la otra pregunta sería: ¿cómo pueden los cristianos decidir qué leyes deben obedecer y qué leyes no deben obedecer? Bueno, algunos cristianos concluyen que no se necesitan o no se necesita obedecer estrictamente varias leyes de la tierra, argumentando que las leyes reales son aquellas que se imponen al ser humano. Desde luego, esto significa que nadie puede saber con seguridad qué ley se tiene que obedecer, sino que hasta que alguien nos sancione porque no la obedecimos o porque la ignoramos y no la obedecimos, entonces recibimos esa imposición. Pero por supuesto, esta no es una manera aceptable de lidiar con las leyes de la tierra y menos de lidiar con las leyes de Dios. Otros pueden considerar algunas leyes de la tierra como insignificantes en relación a las leyes de Dios. Como por ejemplo, yo he escuchado a más de alguno que dice: bueno, las leyes de Dios son una cosa muy superior a las leyes de tránsito, por ejemplo, y hablan con menosprecio a las leyes de tránsito. Pero ¿se imaginan lo que ocurriría en el centro de su ciudad o en nuestra ciudad aquí en El Paso o en la capital de nuestro estado aquí en Texas, que es Austin, a las 4, 5 de la tarde? Sería un caos, no solamente vial de vehículos, sino también de pérdida de vidas por los accidentes y choques que se producirían. Así que para entonces, ¿quién tiene el derecho de decidir qué leyes son importantes y deben cumplirse y qué leyes no lo son? ¿Es este un asunto de subjetividad personal? Pero, honestamente, ¿alguno piensa que se trata de que cada quien va a obedecer según su propia conciencia? No, absolutamente no. En realidad, obedecer o no es un asunto de subjetividad, sino un asunto de objetividad. Y la objetividad nos llama a obedecer las leyes sin distinción, a no ser que esa ley viole o contradiga una instrucción de Dios. Las únicas leyes de la tierra que los cristianos no están obligados a obedecer, independientemente de que les guste a alguien o no, son las leyes que definitivamente se oponen a lo que la ley superior de Dios establece. Por ejemplo, nuestra sociedad hoy no condena mucho las mentiras, por lo menos las tolera de manera social exageradamente. Pero la ley de Dios dice que no mentirás, y es clara y específica, breve, va al grano: no mentirás. ¿Qué debemos hacer? ¿Tolerantes como el mundo? No, debemos obedecer la ley de Dios. Ahora, el hombre, para poder recuperar esa veracidad de la gente y obligarlos a cumplir esa ley, hoy, tanto en documentos como en declaraciones públicas o frente a autoridades de gobierno, se le exige a la persona hablar, declarar, contestar o compartir su experiencia bajo juramento. ¿Bajo juramento de qué? De que está diciendo la verdad. Entonces, se fijan que aún ni el mundo tolera esta desobediencia solamente porque unos u otros deciden que hoy está bien, mañana tal vez cambie de opinión. No, el responder correctamente es parte de lo que la palabra nos enseña. Ahora,
Fíjese en el siguiente pasaje. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la respuesta del apóstol al Sanedrín. Ellos dijeron: te vamos a obedecer mientras tú no contradigas lo que Dios nos enseña primero. Así que cuando se le mandó que dejara de predicar y enseñar acerca de Jesucristo, ¿qué hizo Pedro y los demás? Todo lo contrario. Exactamente. Desobedecieron abierta y conscientemente. Entonces, como parte de este ejercicio, el pagar impuestos, obedecer las leyes de tránsito y muchas otras leyes que no están en conflicto con el Nuevo Testamento, por ende, no tenemos fundamento para declarar o pensar o atrevernos a ignorarlas y no cumplirlas. Así que usted, yo, cualquier seguidor honesto de Jesucristo debe ser un ejemplo de cumplir con las leyes y estipulaciones que nos entrega nuestra comunidad, sea nuestra ciudad, sea nuestros estados o provincias y sea al nivel de toda una nación. Por esto, no se trata de perfección impecable el obedecer, sino se trata de obediencia. El Señor lo dijo, y si yo he declarado y confesado que mi Cristo es mi Señor, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Ahora, si pudiéramos conducirnos en completa perfección, cumpliendo no solo todas las leyes de Dios, sino también todas las leyes del ser humano, al venir aquí a la tierra, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a la tierra para morir por nuestros pecados, porque habríamos sido perfectos, pero no lo somos, hermanos. Por eso necesitamos de la gracia y de la compasión de Jesús para poder tener este privilegio de ser llamados hijos de Dios. En cambio, a pesar de nuestras imperfecciones, Jesucristo es el autor de la salvación para aquellos que le obedecen. De ese modo, Dios los hizo aptos para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra obediencia hace posible que Dios extienda su gracia a cada uno. Y permítame leer este pasaje, Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, dice el Señor. Es un regalo. Es un regalo. Así que Dios nos salva por su gracia, no porque obedezcamos una ley o dejemos de cumplir otra. También nuestra obediencia hace posible que Dios extienda su misericordia sobre nosotros. Dice Tito 3:5, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Lo que esto significa es que espera que obedezcamos. Así de simple. Él espera que obedezcamos todas las leyes del lugar donde vivimos, excepto aquellas que requieren que violemos la suprema ley de Dios. Y ya me he referido un par de veces a la ley suprema de Dios. Y alguno me estará preguntando, pastor, ¿pero dónde está esa ley suprema de Dios? El libro donde está toda esa ley se llama la Biblia. Y si usted tiene una de esas en su mano en este momento, tiene la ley suprema de Dios en sus manos. Así que esa es la ley suprema. No hay otra ley mayor suprema que esa. Ustedes sabían que, por ejemplo, para las personas que buscan la naturalización como ciudadano de los Estados Unidos acá, tienen que rendir un examen. Una de esas primeras preguntas que está en un cuestionario de 100 preguntas que las personas deben aprender es: ¿cuál es la ley suprema de los Estados Unidos? Y todos aprendimos que la ley suprema de los Estados Unidos es la Constitución, the Constitution.
ese documento que ha gobernado a este país por los últimos 250 años de historia. Es un documento que sigue adelante, que se sigue usando, que define a este país, no como otros países que a cada rato quieren cambiarla, adaptándose a la moda, pero cuando hay valores y principios, la Constitución no debe ser cambiada a cada rato. Las políticas, sí, los mecanismos de cumplimiento, por supuesto, pero la ley propia, la ley suprema, no. Por eso la Biblia tampoco cambia. La Biblia es la ley suprema de Dios y es la ley suprema de toda ley, incluyendo la ley suprema de los Estados Unidos. Así que lo que esto significa es que obedezcamos todas las leyes de nuestra comunidad, donde quiera que vivamos, excepto aquellas que violen la ley suprema de Dios. Sin embargo, en nuestro esfuerzo por obedecer las leyes de la tierra, a veces podemos fallar en cumplir perfectamente todas esas leyes. Podemos llegar a merecer una advertencia o una multa, incluso un castigo, pero ya que tenemos la meta de obedecer las leyes de la tierra, la gracia y la misericordia de Dios también nos limpia de cualquier pecado correspondiente. Porque Él nos salvó, otra vez, no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Él. Y Él continúa lavándonos, quitando nuestros pecados y dándonos un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Pero bajo ninguna provisión bíblica se puede excusar la desobediencia voluntaria de las leyes de la tierra o de las leyes de Dios. Por eso concluimos con este pasaje en esta tarde. Queridos amigos, dice el autor de Hebreos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Porque el único sacrificio que logra cumplir con todo eso es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Así que, ¿cuál es la conclusión para nosotros hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a seguir obedeciendo las leyes e indicaciones de nuestras autoridades, especialmente en relación a todo lo que tenga que ver con esta pandemia, con el cuidado que debamos tener para este coronavirus y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el COVID-19, como lo hemos hecho hasta este momento. Y como dijeron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque vamos a obedecer todas esas leyes, aunque vamos a obedecer a todas nuestras autoridades, cuando a cualquiera de ellos se le ocurra anteponer algo sobre la ley de Dios, seremos los primeros en rebelarnos contra esa instrucción. Así que mientras vamos preparándonos, mientras vamos ajustando motores, mientras vamos sacando la cuenta y vamos viendo cuándo vamos a empezar en la iglesia, sigamos preparándonos, obedeciendo y poniendo en prioridad de nuestra vida la palabra maravillosa de nuestro buen Señor. ¿Cuántos amenes escucho? Amén, por lo menos aquí uno. Y ojalá que usted y yo y todos los demás estemos en justa opinión acerca de esta decisión. No se olvide, hay pasajes que lo han dicho claramente y nos definen con pristina claridad de lo que debemos hacer frente a esta pandemia y frente a nuestro amoroso Señor. Muy bien, vamos a terminar con la oración de despedida y con la bendición. Sin antes recordarles que el próximo domingo a las 11:15 de la tarde tenemos nuestro encuentro de adoración donde veremos otro interesantísimo tema y mensaje acerca de nuestra preparación mientras decidimos cuándo vamos a volver a el camino. Padre amado, gracias una vez más por tu palabra y gracias porque a través de ella nos educas, nos orientas
y defines claramente lo que es grato delante de ti. Por eso, Padre, en esta época en que todo mundo está haciendo planes de regresar a los templos, de regresar a ciertas actividades que estuvieron interrumpidas por tantos y tantos meses, Señor, que no se nos olvide que debemos seguir siendo obedientes a nuestras autoridades, pero todavía más obedientes a tu palabra y a tu voluntad. Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros donde quiera que esté tu iglesia en esta tarde. Y te lo pedimos todo con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, y por lo menos aquí todos decimos amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.